Jesús. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Sí, estos son versículos muy importantes. Allá hace un tiempo cuando se estaba escribiendo la misión ahí en la Universidad Victoria, este fue el versículo que el Señor nos dio. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le voy a pedir que lea conmigo el versículo 12:2 de Romanos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos habla la palabra de Dios que una parte importantísima de la transformación de una vida está en la transformación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, hermano y hermana. Y yo me identifico mucho con esta palabra porque en un momento en mi vida, hace algunos años ya, estuve yo teniendo muchos problemas con los pensamientos. Yo se los he platicado antes en el encuentro, yo fui libre y estábamos en el encuentro y me acerqué al pastor que estaba ministrando la administración de liberación y yo le dije: yo batallo mucho con pensamientos negativos y quiero por favor que ore por mí. Y recuerdo que ese pastor puso su mano sobre mi cabeza y hizo oración de liberación, y ese día yo fui libre en el nombre de Jesús. Pero puedo comprender cuando una persona tiene problemas con pensamientos negativos. Pensamientos negativos son pensamientos, hermano, que destruyen a la persona, porque nuestros pensamientos nos llevan a nuestros actos, nos llevan a un destino. Tenemos que sanar interiormente para que de esa manera nuestros pensamientos reflejen un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno de la palabra de Dios, y no de la amargura, del odio o de los temores de este mundo. Cuando nosotros vivimos presos de nuestros propios pensamientos, entonces hay una autodestrucción. Esos pensamientos destruyen tu familia, destruyen tu relación matrimonial, destruyen tu paz. Muchas veces aún hasta pierdes la gracia de Dios, porque esos pensamientos a veces son de amargura y de resentimiento y de falta de perdón, y eso nos aleja aún del Padre. El Señor Jesucristo dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Nosotros debemos tener pensamientos transformados, pensamientos transformados. Y dice aquí la palabra de Dios, la transformación. No nos conformemos a cómo es este mundo, no tomemos la forma de este mundo, sino transformándonos por medio de renovar nuestro entendimiento, y de esa manera vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que el día de hoy vamos a estudiar ciertos pensamientos que destruyen y cómo los podemos nosotros solucionar, cómo podemos sanar interiormente por medio de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, hermano, hermana, para que nosotros podamos sanar nuestros pensamientos, esos pensamientos negativos tienen que ser sustituidos por una palabra de Dios. Se lo voy a volver a decir. La forma de sanar nuestros pensamientos y nuestra mente es sustituyendo los pensamientos negativos por palabras de Dios, por versículos, por palabras remas que Dios pone en nuestro corazón. Y
Estaba yo viendo un estudio de un pastor, Pastor Carl, que habla de los tipos de pensamientos negativos y se lo voy a ir platicando. Tipos de pensamientos negativos y cómo nosotros debemos sustituir ese tipo de pensamiento por la palabra de Dios. Si usted se identifica con alguno de estos pensamientos, hoy diga: en el nombre de Jesucristo yo voy a librarme de esa mente negativa, de esa mente que me está atando, que me está destruyendo, y en el lugar de eso voy a poner los pensamientos de mi Señor. Voy a poner la palabra de Dios en mis pensamientos. Y el primer tipo de pensamientos negativos, vamos a ver cuatro, y lo que causan y por lo que lo debe sustituir. Así que va a estar muy completo. 4 pensamientos negativos. ¿Qué causan en la persona ese tipo de pensamientos y con qué lo debe sustituir en la palabra de Dios? Número 1, pensamientos catastróficos. Pensamientos catastróficos. Número 1, son aquellos que creen saber el futuro y además siempre el futuro es malo. Son aquellos que creen saber el futuro y siempre el futuro es malo. Son los que piensan: uy, no, esto va a terminar muy mal. Esto va a terminar muy mal. No, son los que siempre dicen: no, ya valió. No, esto no hay futuro. Esto ya terminó. Esto ya se acabó. ¿Sí? Esto va a terminar muy mal. Son aquellos que ven todo como una catástrofe. Tengo gripa, pero seguramente ha de ser un cáncer. Sí, y son personas que ven todo catastróficamente. Son aquellas personas, hermano, que les encanta sufrir, les gusta la autoconmiseración, les gusta causar lástima, les gusta mostrar sufrimiento y causar lástima, ¿sí? Les gusta a través de sus problemas y de sus sufrimientos llamar la atención de los demás. ¿De acuerdo? Hablar con ellos, hermano, es horrible porque te bajan el ánimo. Son personas que están siempre viendo lo malo hasta en lo bueno. Ellos hasta en lo bueno dicen: no, esto es tan bueno que no puede ser verdad. Esto está sucediendo también que seguramente algo malo va a pasar en cualquier momento. Personas que no pueden ver bondad, no pueden ver algo bueno. ¿Sí? Entonces, pensamientos catastróficos son aquellos que dicen: esto es imposible que lo logremos. No, que mi familia se reunifique, eso no va a pasar. Uy, que mi matrimonio se unifique, eso no va a pasar. Es una tremenda falta de fe y de confianza en las promesas de Dios. Tremenda falta de fe y de confianza en las promesas de Dios. Las personas que están siendo constantemente llevando esos pensamientos catastróficos donde creen que todo va a salir mal, donde no ven esperanza, ¿sí? Son aquellas personas que terminan amargados, atemorizados y sin esperanza. No hay futuro cuando no hay esperanza, hermano. Pero nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza en aquel que nos ha prometido y que es fiel. Usted tiene que sustituir esos pensamientos de catástrofe, le voy a llamar así, negativos. Es lo contrario a pensamientos de positivismo, sino negativos. Todo va a estar mal, todo esto vamos hacia la catástrofe, todo son tinieblas, ¿sí? Ya valió, esto va a terminar muy mal. Bueno, esas personas que están sin esperanza terminan amargados y esa amargura, hermano, contamina mucho a los que están alrededor. Son personas que para todos sus fracasos siempre tienen un pretexto. Es difícil. Pero ¿sabe? Si usted se identifica con esto, hoy es tiempo de liberarse, hermano. Hoy es tiempo de liberarse, no es tiempo de pensar, porque si usted está pensando: uy, sí, yo tengo esos pensamientos, pero nunca voy a salir de ellos, pues ahí está el problema, ¿sí? Por supuesto que puede salir de ellos, y puede salir de ellos hoy si tú le das permiso al Espíritu Santo de entrar a tu mente y sanarla en el nombre de Jesús, y que empieces a ver no las cosas como catástrofes negras, no las cosas como oscuras, como
que se está terminando todo, sino que empieces a ver con esperanza en aquel que prometió, con esperanza en aquel que es tu Señor y tu Salvador. Y es una vida totalmente distinta, a diferencia del que tiene pensamientos catastróficos, es el que tiene los pensamientos con la esperanza en el Señor. ¿Cómo debemos nosotros sustituir estos pensamientos de autoconmiseración, de querer causar lástima a través del sufrimiento, de ver todo como imposible? Hermano, hermana, anote estos 2 versículos. Número 1, cambie su forma de pensar, sustitúyala por esto. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, tú tienes no que poner los ojos en las cosas que son, sino en las que van a ser, en las promesas. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, y por eso siempre tenemos esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anote también este versículo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, todas las cosas actúan a bien. Esto que estás pasando, por más doloroso, difícil, va a terminar con una tremenda bendición, y sobre ti va a ser vista la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Es hora, hermano, de cambiar tus pensamientos. Ya no estés con catástrofes, ya no estés con negativismo, ya no estés contaminando a los que se sientan al lado tuyo. Tienes que, al contrario, tú eres un hijo de Dios y tienes que subir el ánimo con esperanza de los que están a tu alrededor. Tienes que ser luz y tienes que ser sal de la tierra en el nombre de Jesús. No puedes estar con pensamientos negativos, no puedes estar con catástrofes. Tienes que tener ánimo, esperanza, porque confías en un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor. Si usted confía en un Dios poderoso, denle un aplauso al Señor. Deje ya esos pensamientos negativos y empiece a pensar que todo lo puede en Cristo. Empiece a pensar que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. En el nombre de Jesús, sustituya. No se permita usted el pensar cosas negativas y catástrofes. Sustitúyalo en el nombre de Jesucristo por esos pensamientos de bien de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Segundo tipo de pensamientos bien destructivos, son los pensamientos religiosos o de juicio. Pensamientos religiosos o de juicio. Son aquellos que no pueden ver virtud en los demás. Son aquellos que no ven las virtudes de los demás, sino solamente sus defectos. Este es un tipo de pensamientos a los que nuestro Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar en esta tierra. Era el pensamiento de los fariseos. Ellos no podían ver el fruto, no podían ver los milagros, simplemente veían todo lo que para ellos era defecto y era maldad. ¿Sí? Y atacaban al Señor sin ver el fruto y sin ver los milagros y sin ver la unción. Ellos no podían ver nada de eso. ¿Sí? Es aquel que critica a los demás, que no ve virtud en los demás, que todo lo que los demás hacen es malo o tienen malas intenciones. Siempre está criticando, siempre está odiando. Son aquellos, hermano, que se vuelven religiosos, juzgones, que murmuran, que odian. En las redes sociales les llaman los haters, ¿verdad? O sea, aquellos que están poniendo ahí cuestiones para odiar, para lastimar. Muchas veces ni siquiera ponen sus nombres reales, ¿sí? Tapados en una máscara, atacan, maldicen, ¿sí? Amargura, odio. Si usted se da cuenta que no puede ver virtud en los demás y todo lo que ve de los demás son sus defectos, si en tu boca solamente están críticas, qué bárbaro esta persona, cómo se atreve, qué mal se comporta, qué mala persona, qué mal padre, aguas, usted tiene los pensamientos del juzgón, del religioso. Y esos pensamientos destruyen su propia vida. No solamente es usted contaminación y destrucción a través del odio, sino también su propia vida es destruida, hermano. Las personas que tienen pensamientos de juicio
terminan sin fruto. Ese es el destino de los religiosos y de los juzgones, de los que odian y de los que murmuran. Terminan amargados, solos y sin fruto. Amargados, solos y sin fruto. Amargados porque no ven virtud en nada ni en nadie. Solos porque nadie quiere estar con alguien así. Y sin fruto. ¿Por qué? Porque ellos mismos no pueden servir a Dios porque están llenos de amargura. ¿Sabe, hermano, hermana? Tenemos que sanar. Tenemos que sanar. Tiene usted que dejar de criticar a los demás. Tiene que dejar de odiar. Tiene que empezar a ver lo bueno, la virtud en los demás. Tienes que ver la virtud en tu familia y no nada más los defectos. Deja de ver los defectos. No le permitas a tus ojos, a tu mente, ver los defectos de tus seres queridos, sino solo sus virtudes. Y empieza a ver las virtudes de tu esposa. Ya has hablado mucho de sus defectos, ya no te lo permitas más. Y empieza a ver sus virtudes. Oye, qué bien cocinas. Oye, qué bien, qué buena mamá eres con nuestros hijos. Empieza a ver las virtudes en los demás. Empieza a ver las virtudes de su esposo. Oye, qué trabajador eres. No pongas los ojos en los defectos. Empieza a aprender a ver lo bueno en los demás. No ponga los ojos en los defectos. No se haga usted un murmurador, un criticador de los demás, ¿sí? No se vuelva usted ese religioso como los fariseos. No vaya a ser usted el que esté estorbando la obra de Dios, como los fariseos querían estorbar la obra de Cristo. Muchas veces empezamos a murmurar en contra de la iglesia, de los siervos de Dios, y empiezan a decir, uy, no, seguro sirve a Dios porque quería fama, porque quería dinero. Por supuesto, empezamos ahí a hablar y a decir un montón de cosas sin saber, sí, a veces guiados por lo que leemos o vemos en internet. Oh, hermano, no sea usted de ese bando de los religiosos, de los fariseos que estorban a la iglesia de Cristo, sino sea usted parte de los que avivan, de los que bendicen, de los que ven virtud. Qué bárbaro, qué buena predicación, qué bárbaro, qué siervo de Dios tan impresionante, ese líder de célula, esa persona, ese maestro de la escuela que hace un esfuerzo grande. Empiece a ver virtud y no críticas. Sane su mente. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, sustituir nuestros pensamientos religiosos y de juicio y de no ver virtud en los demás? Los tienes que sustituir por uno de la palabra de Dios. Anótelos estos dos. Primero, Filipenses 2:13, solo anótelo y yo se lo leo. Filipenses 2:13, pero guárdelo en su corazón. Y si usted está batallando con pensamientos de juicio, de religiosidad, donde no ve virtud en los demás y solamente ve sus defectos, si usted se la pasa hablando y criticando a los demás, y puras críticas y hablar mal, y lo que no le gustó, y lo que no le gustó, y lo que no le gustó, usted tiene este problema. Se va a terminar amargado, solo y sin fruto si no hace un cambio el día de hoy. Entonces, ¿cómo tiene que sustituirlo? Tiene que sustituirlo por esto. Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Nada hagas por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad. Totalmente distinto al religioso. El Señor Jesucristo dijo, sean mansos y humildes, como yo lo soy, como dijo el Señor Jesús. ¿Sabe, hermano, hermana? La religiosidad es soberbia, la humildad es poder ver virtud en los demás. No se pase usted criticando a los demás, a los ministerios, a los ministros, a las iglesias, a los padres, a la mamá, a los jefes. No, vea virtud, va a ser más feliz. Tu día va a ser más soleado, va a tener más luz. Los días de aquellos que están juzgando en amargura y odiando son días oscuros, horribles, tenebrosos, pero de aquellos que aman, que bendicen, que ven virtud en los demás, son días llenos de luz. Sí, son personas que bendicen a los demás, que están rodeados de gente porque la gente quiere estar con ellos, porque son luz y esperanza, porque siempre tienen una palabra de virtud para aquellos. Oye, qué bien haces, felicitar. Oye, qué rico te quedó esta sopa, mamá, felicidades, impresionante. Cada vez te queda mejor, mamá, muchas gracias. Sí. Sea usted de los que tienen pensamientos de bien. Sea usted de los que ven a los demás como superiores a sí mismo.
¿sí? No los esté juzgando, menospreciando. Nada hagas por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. A partir de ahora ya no voy a estar contendiendo. Ya no voy a tener esa vanagloria de creerme más que los demás, sino voy a ver las virtudes en ellos, en el nombre de Jesús. Y si algo tienes contra alguien, la palabra de Dios dice, de la manera que Cristo te perdonó, hazlo tú también. Si hay alguien que te haya ofendido, no pongas los ojos en la ofensa, perdona de todo corazón, en el nombre de Jesús. Y de esa manera Dios también perdonará tus pecados, hermano y hermana. Pensamientos religiosos o de juicio. Número tres, y le voy a decir como lo nombró el pastor Carl, dice, pensamientos videntes. Así como si fuera una persona que tiene una bola de cristal, ¿sí? Creen que pueden entrar en las mentes de los otros y saber lo que piensan. Esos son los pensamientos videntes. Y entonces te está platicando, yo lo vi, me volteó a ver y yo sé que pensó de mí cosas malas y pensó que yo no merecía estar ahí y empezó a pensar que... Y le digo, ¿y tú cómo sabes lo que pensó, hermano? No, y se la creen, hermano. Creen que lo que se imaginaron que el otro pensó es verdad y empiezan a tratar al otro como que lo que pensaron que el otro pensó es verdad, y entonces arruinan relaciones por puras maquinaciones que solamente pasan en su mente. Arruinan relaciones por solamente pensamientos que no existen y que solamente ocurren en su mente. Impresionante, ¿sí? Son personas que se sienten perseguidas, sienten que todo el mundo habla mal de ellos. Dice la Biblia, huyen y nadie los persigue, ¿sí? Se sienten víctimas y ¿sabe una cosa? Sufren porque verdaderamente creen que lo que se imaginan que los otros están pensando es verdad. Y entonces sufren como si se los hubieran dicho, como si verdaderamente estuviera pasando. Una ejemplificación de esto son los celos. Hay veces que no está pasando nada y sin embargo la persona en su inseguridad y en su falta de comunión con Dios tiene celos y se empieza a imaginar cosas, a lo mejor el esposo de la esposa o la esposa del esposo, ¿sí? Y empieza a tener problemas de celos y sabe, hermano, yo le digo, yo no estoy para juzgar absolutamente a nadie. Yo tuve problemas en ese sentido, y uno de los problemas que yo tenía también era con cuestiones de celos y de imaginarme cosas que nunca estaban pasando. Y a veces llegaba yo a tratar mal a mi esposa por cosas que solamente pasaron en mi mente, hermano. Impresionante, pero un día yo fui libre en el nombre de Jesús. Yo fui libre y yo dije, ¿sabes qué? Esto proviene de Satanás y no de mi Dios. Y yo voy a echar fuera todo ese tipo de pensamientos en el nombre de Jesús y voy a tener pensamientos de bien, de virtud. Voy a tener pensamientos de ver lo bueno, de ver la virtud en los demás y voy a quitar por completo todo pensamiento de los demás. Yo creía que estaban pensando mal de mí. ¿Sabes? Eso está mal. Eso le digo, eso pasó hace muchísimos años. Bendito Dios, yo fui libre, pero me puedo identificar con alguno de ustedes, ¿sí? A veces es un sufrimiento tremendo pensar que está pensando el otro y solamente está pasando en tu mente, no está pasando en realidad, ¿sí? Pensamientos que creen que entran en las mentes de los demás y las pueden leer. Eso no es así. Si huyen, nadie los persigue, destruyen relaciones por cosas que se imaginaron, ¿sí? Se sienten víctimas, sufren, son muy celosos. Cuidado, hermano, cuidado. Eso crea tremenda inseguridad en la persona y crea que la persona esté siempre a la defensiva y no se pueda hablar pacíficamente, sino que todos sean pleitos. Cuidado, los pensamientos de esta manera destruyen tremendamente las relaciones, las familias. ¿Por qué los tenemos que nosotros sustituir, hermano? Si usted tiene inseguridad, si usted cree que los demás le pueden estar jugando las contras o que los demás piensan mal de usted, usted tiene que tener confianza en su Señor.
Si usted cree que a lo mejor, ay, ¿no será que me está pintando el cuerno mi esposo, mi esposa? Si usted tiene que tener confianza en su Señor. Romanos 10:11, anótelo. Y si en alguno de estas áreas usted está batallando, si usted está batallando en el área de los celos o en el área de que usted piensa lo que otros piensan de usted y cree que son cosas malas, utilice esos versículos, llegue a su casa y apréndalo de memoria y sustituya ese pensamiento por un pensamiento de Dios. Dice la Escritura, Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Quiere usted quitar todos los problemas de que su mente se imagina cosas que no existen? Recuerde siempre, Dios no va a permitir que yo quede avergonzado. Yo puedo ser bueno, yo puedo ser una persona que trate bien a los demás, puedo sustituir. Y aunque fuera verdad que maquinaran cosas, Dios no va a permitir que yo esté avergonzado. Así que voy a quitar todos esos pensamientos que están destruyendo mis relaciones, que pueden ser las relaciones entre esposo y esposa, que pueden ser las relaciones con amigos, con hermanos, porque te estás imaginando cosas que el otro dice y que solamente pasan en tu mente, o que el otro hace y que no están pasando más que en tu mente. Recuerda siempre, el que cree en el Señor Jesucristo no terminará avergonzado, así que puedes vivir tranquilo y puedes quitar esos pensamientos que te están robando. Satanás viene para robar, hurtar, destruir, matar. Sí, y a veces es a través de esos pensamientos que te quieren sojuzgar y aplastar, pero es hora hoy en el nombre de Jesús que digas, ya estuvo bueno, Satanás, y te vas de mí en el nombre de Jesús, porque voy a pensar las cosas buenas, las amables, las que tienen virtud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sustituye entonces esos pensamientos de creer que lee las mentes de los demás. No las lees, hermano. Lo que te imaginas no siempre es lo que es verdad. No porque te lo imagines es verdad, hermano, hermana. Sí, más bien confía en que Dios nunca va a permitir que tú quedes avergonzado. Por último, los últimos, aunque son más los tipos de pensamientos negativos, simplemente escogí los que son los más comunes. Número 4 y último, los pensamientos de victimización. Victimización, ¿sí? Son aquellos que justifican su mal proceder, incluso hasta justifican su pecado por sus sufrimientos o por su niñez o por su pasado, ¿sí? No, es que yo soy así, pero soy así por la familia que me tocó. ¿Sí? No, es que yo trato mal a los demás, pero es porque a mí me trataron mal. ¿Sí? No, es que yo soy una persona que hace pecados, pero es porque tuve una niñez muy difícil. Esos pensamientos de victimización traen una consecuencia tremenda. Hacen que la persona muy difícilmente se encuentre con Cristo. Jesucristo vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Pero si usted ya encontró justificación de sus pecados y de su mal proceder, entonces usted ya no necesita un Salvador. Ya no necesita usted quien pague por sus pecados si usted ya encontró una justificación. Si ya estás justificado por tu niñez o por tus sufrimientos, entonces ya no necesitas que Jesucristo con su sangre justifique tus pecados. Es muy difícil que una persona se arrepienta cuando ya encontró justificación a sus pecados. Si procedo mal, es porque alguien procedió mal conmigo. Hermano, hermana, tenemos hoy que quitar esos pensamientos porque te pueden alejar incluso de encontrarte con Cristo y de tener vida eterna. Te pueden alejar de la gracia de Cristo porque puedes pensar que no la necesitas. Porque tú ya justificaste por tu pasado y por tu sufrimiento tus errores del presente. No es así. ¿Cómo debemos nosotros sustituir esos pensamientos? Estos pensamientos de autojustificarse y de victimizarse y de creer que somos una víctima nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios porque nos hacen no hacernos responsables sobre nuestros pecados, independientemente de la vida que hayas llevado. La hora de pecar, esa fue una decisión personal.
sin importar cuál haya sido la vida que tú y yo hayamos vivido. Cuando decidimos en un momento dado pecar, nosotros lo decidimos por propio pie, por propia decisión. Tú decidiste ir hacia ese pecado, tú decidiste hacer ese pecado, y ahí hay una responsabilidad personal que si no la asumes, difícilmente te vas a encontrar con tu Salvador que pagó por esos pecados. Cada uno de nosotros hoy debemos de saber algo. Somos pecadores, pero también debemos de saber algo. Jesucristo vino a buscar a los pecadores para el arrepentimiento. Si tú no te sientes con responsabilidad alguna sobre los pecados que has cometido, no te puedes encontrar con Cristo. Pero cuando te sabes pecador, entonces dices, Señor, estoy alejado de ti. Yo te pido que a través de ese sacrificio, de esa sangre, cubras mis pecados, Señor. Yo soy responsable de esos pecados. Yo te pido, Señor, que tú los cubras con tu sangre y me perdones. Estoy arrepentido. Es una situación totalmente distinta. El que se autojustifica queda alejado de Dios porque no necesita al Creador, no necesita al Señor Jesucristo que murió por sus pecados. Pero el que reconoce sus pecados tiene necesidad de un Salvador, y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No se puede llegar al Padre por otro medio, solamente reconociendo nuestros pecados y sabiendo que la sangre de Cristo cubre esos pecados. Así que todo aquel hermano que tiene ese tipo de pensamientos de justificar su maldad y sus pecados por la niñez o por lo que sucedió, los tienes que sustituir. ¿Y por qué los vamos a sustituir? Este tipo de pensamientos de autojustificación y de victimización, lo tienes que sustituir por esto. Lucas, anótalos, Lucas 5, 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que reconocer, si quieres a Cristo, si quieres tener parte en el reino de los cielos, tienes que reconocer que lo necesitas, que eres pecador. Tienes que reconocer que la única justificación a tus pecados es la sangre de Cristo y el perdón de su gracia, y que fuera de eso estaríamos destituidos de la vida eterna. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Hermano, hazte responsable y dile, Señor, perdóname. Y entonces Cristo va a llevar esos pecados a la cruz y vas a ser libre y vas a ser justificado por la sangre del Cordero de Dios. Es hora, hermano, cuando una persona tiene estos tipos de pecados, este tipo de pensamiento de victimización y de justificarse por su pasado, nunca cambian, no son transformados, no ven la gloria de Dios, no se encuentran con su Salvador. Es peligrosísimo estos pensamientos. Tú tienes que decir, Señor, soy responsable por mis pecados, perdóname y límpiame. Y te tengo muy buenas noticias, muy buenas noticias. Aquel que se arrepiente delante del Señor es perdonado y es quitada esa losa de condenación. Y esa maldición que sobre la vida del pecador estaba es quitada, porque Jesucristo la llevó a la cruz y nos hizo libres y resucitamos por medio de la fe a una nueva vida en Cristo Jesús. Le voy a pedir a mi hermano y a mi hermana del piano si me ayudan, por favor. Y a usted le voy a pedir un favor. Puede abrir su Biblia y con esto vamos a terminar. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y este es un resumen de todo lo que hablamos el día de hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Y dice, me voy a esperar a que todos lo tengan. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate lo que nos está diciendo el Señor.
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ya no debemos nosotros estar pensando, hermano, hermana, en esos pensamientos primeramente negativos, donde crees que todo va a estar mal, ¿sí? Que todo va a estar mal, que todo viene para abajo, y empezar a tener esperanza en el nombre de Jesús, diciendo todo lo puedo en Cristo, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo. Tenemos que sustituir los pensamientos de juicio que no pueden ver virtud. Aquí dice, hay que pensar en las virtudes de los demás, en lo que tiene virtud. Piensa en las virtudes, piensa en lo bueno de los demás. No juzgues. El que juzga termina solo y amargado y sin fruto, pero el que ve virtud en los demás, ese siempre tiene una palabra de bendición, ese siempre está alegre, sus días son llenos de luz, de la luz de Cristo. Tenemos que quitar esos pensamientos donde creemos que leemos las mentes de los demás y nos sentimos perseguidos y nos sentimos ofendidos por cosas que ni siquiera sucedieron. Hermano, hermana, es hora de liberarnos de eso y saber que tenemos un Dios que jamás dejará que nosotros quedemos avergonzados. Usted puede ser un siervo de Dios y Dios le defiende. Por último, hermano, hermana, vimos que hay pensamientos de autojustificarse y creer que por el pasado que vivimos está justificado nuestro mal proceder. Es hora de hacernos responsables en el nombre de Jesús y pensar de la forma honesta, diciendo, Señor, me hago responsable de la forma justa, Señor, de la forma pura. No voy a caer más en pecado, Señor. No voy a caer más en pecado. Voy a pensar en lo puro, en lo justo, en lo honesto, porque tú me has librado de la muerte. Tú pagaste por mis pecados. Yo era un pecador, Señor, y tú tuviste misericordia de mí. Yo le voy a pedir ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y le voy a pedir también, pastor, si me ayuda, por favor, pasando al frente y estar listo para esta administración. Señor, te damos muchas gracias porque tú transformas nuestras vidas desde el interior, Señor. Y hay veces, Padre, que tenemos que ser confrontados a una realidad para darnos cuenta que necesitamos un cambio. Y Señor, para que la transformación de nuestras vidas sea completa, necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Y cuando nuestra mente sea renovada en las palabras de la Biblia, de nuestro Dios, comprobaremos la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Por eso hoy, Padre, yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús. En alguna ocasión, bendito Dios, yo batallaba con los pensamientos y sé el sufrimiento que se carga cuando tenemos pensamientos negativos, Señor, y todo lo que acarrea. Pero me hiciste libre, Dios, me hiciste libre, y yo te doy gloria a ti, Señor, porque llegué con esas ataduras y tú me liberaste. Y hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, con esa gracia que yo recibí, también yo te pido, bendito Dios, que hoy tú liberes, bendito Padre, a cada varón, a cada mujer que está batallando con sus pensamientos y con su mente. En el nombre de Jesús. Quizá alguien aquí está batallando con pensamientos de negativismo, de catástrofe, que cree que todo va mal, que no puede, Señor, tener esperanza y que está nervioso y que está atemorizado, y eso acaba con las vidas, acaba con la luz que hay en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos nosotros, por el contrario, creer y saber que todas las cosas ayudan a bien para los que te amamos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo creo y lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Dígalo ahí, si usted batalla con esos pensamientos. Y le voy a decir algo más. Si usted se identifica hoy con alguno de estos pensamientos, póngase en pie. Con estos pensamientos negativos, y hoy quiere usted ser libre, en el nombre de Jesús, póngase en pie y dígale, Señor, esos pensamientos negativos de que creo que el futuro va a ser malo y catastrófico, Señor, yo hoy los cambio. Yo declaro que en ti hay esperanza y que lo mejor está por venir. Yo declaro, Señor, que a los que te aman, Señor, todas las cosas ayudan a bien, en el nombre de Jesús. Y yo echo fuera todo pensamiento negativo,
Todo pensamiento de falta de esperanza y de confianza en las promesas de mi Dios, yo lo echo fuera. Yo declaro, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo declaro, yo habito bajo las alas del omnipotente Dios. Yo declaro, Señor, aunque se levante guerra y aunque haya un escuadrón de 10,000 hombres afuera, yo no temeré mal alguno, porque los escuadrones del Dios vivo están conmigo, porque mi Padre es escudo alrededor mío y me defiende, mi Señor. Yo voy a tener pensamientos positivos de la Biblia. Voy a saber que Dios está conmigo, que Dios me defiende y que Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, me va a mostrar su gloria. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, Señor, quiero quitar esos pensamientos religiosos que no ven virtud en los demás. Padre, esos pensamientos amargados y de odio, quítalos, Señor. Dígale ahí al Señor, quítalos de mí, Señor. De que deje de estar yo murmurando y juzgando, Señor. Que deje de estar yo, Señor, hablando mal de los demás, Señor, o queriendo yo catalogar o juzgar sus decisiones cuando tú no me has puesto a mí como juez. Porque el que tiene esos pensamientos, como los fariseos, terminan, Señor, amargados, solos y sin fruto. Yo quiero dar fruto para tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero tener el amor, el gozo, la paciencia en mi corazón, el fruto de tu espíritu. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo quito la contienda y la vanagloria y pongo, Señor, la humildad, como tú, Señor Jesús, nos enseñaste. Estimar a los demás como superiores, ver virtud en los demás y no solo sus defectos, Señor. Ver virtud en los demás y no solamente sus defectos. Te pido, Señor, que ya no vea yo los defectos, Señor. Mi familia, de mis compañeros, Señor, de las personas, sino que ponga yo los ojos en las virtudes, Señor. Y voy a tener un día más feliz. Si se va la amargura, si se va, Señor, el odio, la murmuración, el juicio, en el nombre de Jesús. Libérame, Señor, de esos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, pon, Señor, en mí esos pensamientos, Señor, de confianza en tus palabras. Señor, en el nombre de Jesús, que no esté yo pensando, Señor, que me persiguen, que no esté yo pensando como una víctima, Señor, que los demás están hablando mal de mí, sino que tenga la seguridad absoluta que si creo en ti, yo no seré avergonzado, Señor. Y pueda yo, así como confío en ti, Señor, también en el nombre de Jesús, Señor, tener confianza en tus palabras y tener confianza en los demás, Señor. En el nombre de Jesucristo, poder confiar en mi esposa, poder confiar en las personas, no estar pensando que me persiguen, porque son pensamientos que muchas veces, la gran mayoría, solamente están surgiendo en mi cabeza, Señor. Que ellos están murmurando, que ellos están hablando, que ellos están diciendo, y es una imaginación que destruye las relaciones interpersonales. Por el contrario, Señor, yo voy a estar siempre apegado a ti, sabiendo, Señor, que tú no permitirás que yo quede avergonzado. Tú eres quien me defiende, Señor, tú sacas las cosas a la luz, no tengo que estarme imaginando pensamientos de mal. Puedo ser libre en el nombre de Jesús, sabiendo que tú me defiendes y que nada, Señor, se sale de tu voluntad en el nombre de Jesús. Por último, Señor, en muchas ocasiones nos hemos autojustificado de nuestra maldad. Y entonces, Señor, alejamos la justificación de la sangre de Cristo, que es la verdadera que justifica, la gracia. Padre, si en algún momento hemos pensado así, que tenemos pretexto para portar mal, Señor, para que tenemos nosotros justificante para el pecado, Señor, jamás es así. El pecado es una decisión personal y el que la comete tiene que ir responsablemente delante de Dios y pedirle perdón. Y ahí es donde nos encontramos con nuestro Salvador. Quita, Señor, esos pensamientos, Señor, de autojustificarse o de creerse, Señor, que la culpa es de otros y no tomar sus propias responsabilidades, sino al contrario, tú viniste a buscar no a lo sano, sino a los enfermos, los que tienen necesidad de un médico, los enfermos del alma, los pecadores, Señor, al arrepentimiento. Y hoy podemos acercarnos a ti, Señor, con una buena noticia, la buena noticia de que tú, Señor, perdonas, restauras, restableces, tú haces nacer de nuevo y te damos gloria a ti, Señor. Ahí en sus propias palabras, diga: en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo pensamiento de mal,
todo pensamiento negativo, todo pensamiento religioso y de juicio, todo pensamiento catastrófico, todo pensamiento de victimizarme o de sentirme perseguido por los demás, yo lo echo fuera, no provienen de Dios. Es una treta del diablo contra mi vida y hoy la echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en mi mente va a estar lo verdadero, tu palabra, Señor, tu presencia, tu esperanza, tu fe, tu evangelio. Va a estar lo honesto, Señor, lo justo y lo puro. Voy a anhelar lo santo, Señor. Va a estar lo amable, Señor, portar bien, bendecir, ayudar, lo que tiene buen nombre, las virtudes, Señor. Voy a ver las virtudes de los demás. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús.